iniciamos una nueva serie de mensajes que lo hemos titulado Vida Cristiana o simplemente Cómo debemos vivir. Amén. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles las exigencias que nos hace Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? ¿Y cuál es nuestra ofrenda de obediencia y acción de gracia al Dios del cielo? Es que voy a pedir que se pongan de pie conmigo para leer Gálatas 5 del 16 al 26. Tendremos un tiempo de orar. Tenemos varias personas que están enfermos, otros han sido sanados. Vamos a leer la palabra, luego vamos a orar y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Gálatas 5 del 16 al 26. Dice así Pablo: andad pues... aquí está el 16. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos están peleando entre sí, para que no hagáis lo que realmente quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, chisme, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía. Y digan conmigo, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, ¿sí? Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van para el cielo. No importa cuánto lo desean, cuánto lo anhelan, cuánto lo quieren, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dile a alguien: no te hagas vanaglorioso, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por la bendición de tenerla abierta delante de nosotros. Gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ella con la fe de que vas a hablar nuestros corazones. Gracias por nuestros hijos. Gracias por tocar nuestros corazones, por movernos en generosidad, a traer ofrendas ante tu altar, a sembrar en el embellecimiento de tu casa. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de presentar a LED en el día de hoy. Sabemos, oh Dios, que nuestras oraciones están siendo escuchadas en el cielo. Pero ahora venimos delante de ti, abrimos tu palabra para que tú nos hables. Mientras tu palabra es predicada, estamos creyendo, Dios, que habrá milagro de sanidad, milagro de salvación, milagro de restauración, y que al final del día podemos saber y confesar que una vez más Dios nos ha visitado y nosotros, tu pueblo, estamos alegres por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Siéntense, por favor. Y aquí estamos. Y el tema de hoy es cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir, parte 1. Van a ser 5 sermones de cómo debemos vivir. Y hoy estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que estaba en Galacia. Es una carta escrita por Pablo. Tiene unos 6 capítulos. Y el tema central de Gálatas es la libertad cristiana.
cómo el cristiano tiene que vivir, cuál es la libertad con que gozamos. Y ahí Pablo argumenta que nosotros, una vez que estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley para estar esclavos de la ley, pero esta libertad tampoco podemos usarla como una excusa para vivir en libertinaje. De manera, no podemos volver al legalismo donde todo es ley, pero tampoco podemos caer en el libertinaje en la cual hay una gracia sin precio, sino mantenernos en una vida de pura libertad en la cual todo lo que hacemos, soñamos, deseamos y pensamos sea siempre para la gloria de Dios Padre. Así que Gálatas nos enseña que la vida cristiana no es una vida de religión, no es una vida de tradición, no es una vida de solamente cumplimiento de normas de hombres, de costumbres, si es la puertorriqueña, la dominicana, la guatemalteca. No es algo que heredamos de los padres, porque Dios tiene muchos hijos pero no tiene nietos. Dios tiene hijos. No somos hijos de Dios porque nuestros padres eran hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Juan 1:12 dice: lo hemos confesado como nuestro Señor y Él nos ha adoptado en su familia. Así que la libertad, la pura libertad que enseña Gálatas, es una libertad que disfrutamos por amor a Dios y por conocer a Cristo, viviendo una vida para amar a Dios, servirle, agradarle y dando frutos que evidencian la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso los próximos 5 domingos estaremos hablando de cómo debemos vivir, hoy en Gálatas y más adelante en el libro de Colosenses. Vivir por la carne o vivir por el Espíritu. La palabra nos va a decir cuál de los dos es mejor. Así que en el día de hoy nos proponemos a responder 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la primera? ¿Qué es la vida en la carne? La segunda es, ¿qué es la vida en el Espíritu? La tercera es cómo nacemos en el Espíritu. Y la cuarta es porque necesitamos nacer en el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Estamos listos? Amén. 4 preguntitas de aquí a las 4 cerramos. mi amigo Freddy no le gusta que haga esos chistes. Pero es un chiste, Freddy, es un chiste. Es que la silla tan cómoda, hay que sentarse por un par de horas, ¿no? No. Me arrepiento, no voy a hablar mentira, me arrepiento. En los próximos 30 o 40 minutos estaremos considerando la verdad de la palabra de Dios en esas 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la vida en la carne? ¿Qué es vivir en la carne? ¿Cómo que hace calor, no? Hay que apagar la calefacción y abrir las ventanas, o convertirlo en aire acondicionado. Pues prende el aire. ¿Prende el aire? Sí, prende el aire. ¿Qué es la vida en la carne? No se distraigan, miren para acá. La respuesta sencilla es: la vida en la carne es la vida que todos nosotros hemos vivido cuando vivimos de espalda a Dios, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Así de sencillo. La vida que tú y yo hemos vivido cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios y de espalda a la voluntad de Dios. No importa si naciste en una familia cristiana o recién conociste a Jesús hace un día o 2 semanas. No importa si naciste, si sabes toda la Biblia o no sabes dónde está Génesis en la Biblia. Todos nosotros hemos vivido como bien nos parece. Todo nacido de mujer nace en una condición caída, en una condición pecaminosa, en una condición de rebeldía contra Dios, en una condición de esclavitud al pecado, en una condición de esclavitud a la maldad, esclavo de sus propios deseos y pasiones. A menos que Cristo nos liberta, así moriremos. Por eso dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero hasta que el Hijo interviene en nuestras vidas y produce esa libertad por el Espíritu, somos esclavos de la carne. Y si no lo creemos, simplemente miramos los frutos de nuestra vida. Miramos las evidencias que vamos dejando en los rastros de 20, 30, 40 años que tenemos de existencia. Creamos o no, mis amados hermanos, todos vivimos bajo el dominio de un reino. Todos vivimos bajo el dominio de un reino. Hay 2 reinos. Está el reino de la luz, o el reino de los cielos, y está el reino de las tinieblas, gobernado por el enemigo de las almas. No hay un lugar intermedio, no existe el purgatorio, no hay un lugar en el between. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino del otro. No hay un lugar neutral.
La Biblia enseña en la primera carta de Pedro que Cristo, por medio de la fe, es quien nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces en este mundo hay dos reinos antagónicos, hay dos reinos que están peleando, hay dos ejércitos que pelean, hay dos pueblos que pelean, y tú tienes que elegir tu bando, porque si no escoges tu bando, el otro lo hará por ti. Y créeme, no te va a gustar. No te va a gustar. Si no escoges tu bando, el diablo lo va a escoger por ti y no te va a beneficiar. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Cuando en el mundo que nos rodea vemos tanta muerte, tanta destrucción, tanto maltrato, tanta desilusión, es fácil entender que ese mundo anda al revés. Ese mundo es un antimundo, es un antirreino, está de pie, está de cabeza. Esos son productos de las manifestaciones del reino de las tinieblas. Pero el mismo versículo de Juan capítulo 10 dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces el diablo vino a matar, Cristo vino a dar vida. Y como el mundo está sujeto al poder de las tinieblas, el mundo ama la muerte y odia la vida. El mundo hace manifestaciones, hace planes, pide presupuesto para financiar proyectos y programas que matan niños, porque el mundo lo que trae es muerte. Pero el Dios del cielo lo que trae es vida. En la medida que tú y yo abandonamos las tinieblas y somos trasladados a la luz, vamos a amar la vida como Dios ama la vida. Y tú y yo tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es hacer avanzar el reino de Dios para que el reino de las tinieblas retrocedan. Tú y yo somos embajadores, tú y yo somos enviados, tú y yo somos soldados, tú y yo somos publicistas de un reino que tenemos que hacer avanzar para que el otro reino desaparezca. Amados, en los últimos 2000 años hemos visto tanto testimonio de cuando llega la luz de Cristo en una familia, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando llega la luz de Cristo en tus finanzas, la miseria tiene que retroceder. Cuando llega la luz de Cristo a tu salud, la enfermedad tiene que retroceder. Cuando llega la luz de Cristo a tu matrimonio, el maltrato, la mentira, el engaño tiene que retroceder. Cuando llega Cristo, cuando llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Y si queremos hacer retroceder la tiniebla, tenemos que seguir promoviendo, aplaudiendo, predicando, enseñando y estableciendo en cada rincón, cada esquina, la luz del evangelio a los nuestros. Porque no hay tinieblas que resista el poder, que resista la gloria de Dios en Cristo Jesús. No lo hay. No lo hay. Todavía no hay nada en el universo. Dice Jesús que mi Padre es más fuerte que todos y no hay nadie que pueda arrebatar lo que está en las manos de mi Padre. El Dios que está sentado en el trono, que los ángeles adoran como el Dios todopoderoso, cuando se entrona en tu vida, tiene que sacar de la casa cualquier otro pequeño dioses e ídolos que están compitiendo por ese trono. Así que lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas es más de Dios, para que el mundo que hace tanto ruido en el alma, en el corazón, en el espíritu, comienza a desaparecer. Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17 del 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El de la carne es contra el espíritu. De entrada, tú y yo categorizamos a la gente de diferentes formas, ¿no? Grande, pequeño, gordo, flaco, rico, pobre, negro, blanco, no sé. Pero la Biblia dice que hay dos tipos de personas solamente: quienes viven según la carne y quienes viven según el espíritu. Jesús dice en una ocasión en Juan capítulo 3 versículo 6: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Pablo dice: nosotros estamos viviendo según la carne, por eso damos evidencias, frutos de que estamos caminando de espalda a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esos frutos, esas evidencias? Aquí están. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. El adulterio es cuando rompemos la fidelidad matrimonial. Número 2, fornicación, cualquier relación sexual prohibida fuera de la voluntad de Dios. Inmundicia, vicios, desenfrenos, lascivia, apetitos desenfrenados, idolatría, todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo, hay que sacarlo. Hechicería, la búsqueda de lo sobrenatural fuera de Dios. Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, rencores y chisme, en resumen.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son obras de la carne. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Dice Pablo que los que practiquen tales cosas, que no se pintan ni se maquillan, que no van. Que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que no quieren, es que no pueden. Si vivir en la carne es vivir según tu propia opinión, fuera de la voluntad de Dios, y la consecuencia es vivir una eternidad lejos de Dios. Lo triste es que todos hemos vivido así. Todos nacimos en pecado, todos hemos vivido en pecado y seguiremos viviendo así hasta que Cristo nos rescate. O sea, ¿cuál es la otra forma que Dios nos llama a vivir? Según el Espíritu. ¿Qué es la vida en el Espíritu entonces? Si vivimos para Dios, las evidencias de nuestras vidas van a decir si estamos viviendo por el Espíritu o no. Jesús en una ocasión, hablando con un maestro de la ley de nombre Nicodemo, le dijo a Nicodemo: tú sabes de mucha teología, filosofía, sociología, derecho, ¿sí? Pero nada de eso te lleva al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Y el hombre con toda su inteligencia le dice a Jesús: ¿cómo es posible, siendo grande, meterme en la barriga de nuevo? No es posible, eso no funciona así. Dice Jesús: y tú que eres tan inteligente, no entiendes esa verdad tan sencilla. No hablo de nacer carnalmente, naturalmente, hablo de nacer espiritualmente. Hablo de morir a mi orgullo, a mi yo. Hablo de morir a mi historia. Hablo de morir a mi rebeldía contra Dios y decirle: Señor, ¿lo qué? Basta, no voy a seguir peleando contigo. Me entrego, haz en mí tu voluntad. ¿Alguien dice amén? Amén. Si vives por la verdad de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, Dios te capacita para vivir según el Espíritu de Dios. Y si vivimos para Dios, las evidencias van a ser claras y notorias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Sigue diciendo el versículo 22. Número 1, amor. El amor sin fingimiento, sin egoísmo. El amor que busca el bien del otro. No el amor que siempre está buscando lo suyo. No es el amor que se coloca por encima de los demás. No. Es el que busca el bienestar del otro. Que da gracia porque recibió gracia. El amor que perdona porque fue perdonado. El amor que sana porque sabe que fuimos sanados. El amor que restaura porque sabe que Dios nos restauró. Es el amor de Dios sin fingimiento. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Luego tenemos el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es la capacidad de estar gozoso y feliz aunque haga calor. El gozo es la capacidad de mantener la esperanza firme en Dios, a pesar de que todo lo que nos rodea habla de adversidades. El gozo es como Daniel, que está en el foso de los leones y se acuesta a dormir. El gozo es saber que el médico dijo que yo tengo 3 meses, pero yo sé que Dios es quien contó mis días de existencia. El gozo es cuando miro en mi cartera, veo que no hay con qué comer mañana, pero me recuerdo que el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor, no mi bolsillo. Por lo tanto, Jehová, que lo tiene todo, hará que nada me falte. El gozo es saber que Dios me hará poseer la puerta de mis enemigos, aunque me superan. El gozo es descansar en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en los recursos de Dios, en la capacidad de Dios para pelear la batalla que Dios me entregó. Porque si Dios me puso en esa pelea, es porque Él va a estar conmigo. El gozo, que no caiga ese abanico en la cabeza de alguien. El gozo es la capacidad de permanecer firme ante las adversidades. Es hacer de Dios la máxima razón de nuestra existencia. Yo no sé para qué existes. Algunos existen para hacerse un nombre. Otros existen para acumular riquezas. Otros existen para que las calles lleven sus nombres cuando se mueren. Pero tú y yo somos llamados a existir para hacer famoso el nombre de Dios, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que realmente produce verdadero gozo. El gozo es Pablo y Silas en la cárcel, en el calabozo de más adentro, teniendo por compañero a los ratones y los mapaches del desierto, y estaban con los pies amarrados en el cepo y se pusieron a cantar.
como dos benditos locos. Hay que estar loco para tener una sentencia y estar en el calabozo de más adentro y ponerse a cantar: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Porque Pablo y Silas sabían que su gozo no dependía de su circunstancia, dependía del Dios que estaba sentado en el trono. Y mientras Dios está sentado en el trono, que se levante quien tenga que levantarse, que se acabe toda la bodega, la pueden cerrar, que se acabe el arroz, la habichuela, la carne, que ocurra lo que tiene que ocurrir, porque cuando ya no hay nada, Dios abrirá una ventana en el cielo y enviará maná y nos alimentará en el desierto por 40 años, día y noche. Mandará una columna de fuego de noche, una columna de nube de día. Dios está en control. Es paz. La paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, la capacidad de mantenerse fiel en la promesa. Como una Sara que con 90 años ya no había forma. No había forma porque no había forma. Pero pacientemente. El salmista David nos dice en una ocasión que pacientemente esperó en el Señor. Esperar con paciencia no es posible. Uno espera con desesperación. ¿Quién aquí espera con paciencia? Yo no. En la carne no tengo la capacidad para hacerlo. Yo me desespero y se me pone los cabellos así y me sube la presión y me pongo nervioso y ansioso, y la mujer me dice: mira, siéntate, tú estás ansioso, tú estás incontrolable. Pero la palabra dice que tenemos que aprender a ser paciente, esperar pacientemente que va a ser el día, aunque parezca que son las 12 de la noche. Cuando parece que ya no hay esperanza, que toqué todas las puertas y todas están cerradas. Toqué la última, pensé que la última la iban a abrir y no la abrieron. Es que mientras depende de ti, no necesitas a Dios. Mientras puedes hacerlo, Dios no hace falta. Dios hace falta cuando ya no hay forma de explicarlo, que no sea un milagro de parte de Dios. Benignidad, bondad y mansedumbre, eso es amabilidad. Eso es como tú tratas a los demás. Si tú tienes el fruto del Espíritu, si el Espíritu Santo te guía, como tratas a los demás, va a ser evidente que tienes a Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que es controlado por el Espíritu de Dios, no puede ser una persona de boca floja, bochinchera, busca pleito, mal hablado. ¿Sabes lo que significa eso? Controla a tu loco. Si te comportas como un ogro con la gente, si en el restaurante no das gracias al camarero y no digas que andas en el Espíritu, estás en la carne, amado. Si eres un mal vecino, una mala vecina, un mal empleado, un mal jefe, un mal esposo, una mala esposa, un mentiroso, un maltratador infiel, boca floja, mira, tú estás más condenado que el diablo. Porque el fruto del Espíritu es benignidad, bondad, mansedumbre. También es fe, dominio propio, capacidad para controlar ese loco que tenemos adentro todos. Yo lo tengo también. Si no fuera por Dios, ustedes no me quisieran verme parado aquí en el frente. Ese loco adentro de vez en cuando quiere salir, pero el Espíritu Santo lo agarra. Pero amados, contra tales cosas no hay ley. Pero pastor, más, ¿y quién vive así? Nadie, a menos que Dios nos capacita para hacerlo. Nadie en su propia fuerza puede hacer eso, a menos que Dios nos capacita para hacerlo. Entonces, vivir en el Espíritu es vivir bajo el dominio, el control y el poder de Dios. Así que tu esposo sin la ayuda de Dios no puede vivir así. Tu esposa sin la ayuda de Dios no puede vivir así. Tus hijos sin la ayuda de Dios van a ser malcriados y boca floja. Tu familia, tus hermanos, sin la ayuda de Dios, tú no vas a querer estar cerca de ellos. Por eso necesitamos a Dios para manifestar los frutos del Espíritu. O sea, las evidencias del fruto del Espíritu, para vivir bajo el dominio y el control del Señor. Ahora, ¿cómo nacemos en el Espíritu entonces? ¿Cómo puedo comenzar a disfrutar de esas bendiciones? Para que llegue la paz en mi casa, la abundancia, la bendición. Para que llegue el control, porque en mi casa hay un descontrol. Le voy a responder esa pregunta leyendo uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. ¿Quieren conocerlo?
Es uno de mis favoritos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros. Presten atención. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos un montón de delincuentes. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Quién comete delito? Delincuentes. ¿Qué dice el pasaje? Tú y yo teníamos una cadena perpetua. ¿Cómo llaman a la otra cadena? Pena de muerte. Pena de muerte. Teníamos una pena de muerte por nuestros delitos y pecados, ¿verdad? En los cuales, ahora en pasado, anduvisteis en otro tiempo. ¿Siguiendo qué? La corriente de este mundo, haciendo lo que todo el mundo hace. No es nada malo, todo el mundo lo hace. Pero seguir la corriente de este mundo es andar conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sí? ¿Por dónde voy? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por lo tanto éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, como cualquier criminal o delincuente que está allí ahora mismo en el pasillo esperando su ejecución. Éramos igual. Pero Dios, alguien grita conmigo, pero Dios. Pero Dios. No fui yo, no fueron mis conocimientos, no fue porque soy lindo ni bonito, fue Dios, no fue nadie más, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún siendo nosotros delincuentes pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a eso yo grito amén. Pero Dios, yo no merecía a mi esposa, pero Dios, no merecía el hijo que tengo, pero Dios, no merezco estar parado frente a ustedes. Yo fui un ateo, prepotente, malo, malvado, boca floja, bully, mal hablado, abusador, mentiroso, chismoso, disfrutaba la maldad. Pero Dios, no sabía sonreír, pero Dios, no sabía tratar a la gente con dignidad, pero Dios, no tenía esperanza, pero Dios, no tenía futuro, pero Dios, debería estar muerto, pero Dios, aleluya. Pero Dios, yo no sé en qué momento te encuentras en el camino, amado, pero Dios, tal vez estás dando los últimos golpes para tirar la toalla, pero Dios, estás a punto de rendirte, de abandonar la carrera, pero Dios, ves que ya no hay esperanza, pero Dios, todos te acusan y te condenan, pero Dios, sientes que mañana no tienes razón para despertarte y salir de la cama, pero Dios, Aleluya. que ya no aguanto esta mujer, pero Dios, a ese hombre tengo que cambiarlo por otro, pero Dios, Dios me abandonó, pero Dios, cuando tú y yo hicimos todo lo posible para que Dios nos abandonara, pero Dios se acercó. Él fue quien se acercó, porque es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros lejos de Él, siendo enemigos de Él, nos dio vida con Jesús. Y no solamente eso, nos resucita y nos hace sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Hablaba esta par de semanas atrás con mi querido amigo Edgar, que está allá atrás agarrándole el abanico. Me dio permiso de decirlo, así que lo voy a decir. Dice Edgar, cuando andaba lejos de Dios, que no conocía a Dios,
Él trabajaba en la semana, los fines de semana iba a los bares a meterse veneno. No es luego tomar una copa de vino que meterse 10, 15, 20 cervezas y 3 potes de ron. Y luego no podía ni siquiera pararse del asiento. Y como si eso fuese poco, el hombre boxeaba mejor que Floyd Mayweather. Boxeaba mejor que Mike Tyson. Iba a beber y terminaba siempre peleando. Trabajaba como un burro y llevaba el dinero a los productores de alcohol todos los viernes. Pero Dios, Edgar. Aleluya. Pero Dios, llegó el Señor y lo sacó de los bares, lo convirtió en un esposo ejemplar, en un padre ejemplar. Pero Dios, y un ciudadano de bien. Como Orlando el otro día decía que cuando están en el trabajo, trabajan juntos Edgar y él. Cuando Edgar llega, todo el mundo sabe que el hombre llegó, porque llega cantando canciones de alabanza, haciendo chistes, haciendo reír a la gente. Estoy seguro que tú no hacías eso antes. Pero Dios, quiero cerrar respondiendo la última pregunta. ¿Por qué necesitamos nacer hoy en el Espíritu? Seamos sinceros, miren para acá. Tú y yo sabemos que no podemos seguir como vamos. ¿Sincero? ¿Sí? Tú y yo sabemos que fuimos creados para más. Sabemos que tenemos un hambre que comida no quita y que el agua nos sacia. Sabemos que no estamos felices, fingimos ser felices, pero no estamos ni felices, ni satisfechos, ni orgullosos con la imagen que vemos en el espejo cada mañana. Sabemos que no queremos maltratar a la gente que amamos y aún así los maltratamos. Es porque hay algo dentro que tiene que ser cambiado. Sabemos muy bien. Y por más que te mientas a ti mismo, no podemos mentirle a Dios. Necesitamos nacer hoy en el Espíritu porque tu vida necesita el Espíritu de Dios. Tu matrimonio necesita el Espíritu de Dios. Tu finanza necesita el Espíritu de Dios o vas a ir a la quiebra. Tu salud necesita del Espíritu o no vas a ver Navidad. Tú necesitas de Dios. Sabemos que algo tiene que ser arreglada, pero Dios no arregla, Dios cambia. Dios no es un mecánico, es un alfarero. Los mecánicos arreglamos chatarras, pero Dios toma una vasija rota, la rompe y la hace de nuevo. Y alguien tiene que ser roto hoy para que Dios lo pueda hacer de nuevo.